Soy Raquel Cabrera, comunicadora, locutora. Me dedico a producir y a conducir programas de radio y a desarrollar eventos como maestrías de ceremonias, asesoría en montaje de eventos y también facilitadora de oratoria que complemento con mi pasión, aparte de ser madre de 2 hijas. Me tocó madurar muy temprano. Vengo de un divorcio no necesariamente cómodo, pero que sí hizo que pusiera a prueba mucho de los elementos que me han servido como mujer ahora en mi desarrollo. Y también fui una niña enferma, fui una niña con un proceso de enfermedad bastante delicado, desde los 12 hasta los 18 años, padeciendo constantemente un lupus que definitivamente marcó mi adolescencia, pero también entiendo que fue una bendición que me formó para estar preparada para todo lo que la vida me deparaba. Toda la vida amé la comunicación. Desde pequeña yo era la que hacía los cumpleaños, la que hacía los eventos en el colegio, todo el mundo me pasaba un micrófono, era la que no tenía el miedo o la que podía hacerlo aún con el miedo. Pero en mi momento de tomar una decisión en una carrera específica, me decanté hacia la administración de empresas. Luego desarrollé mercadeo y siempre estuve en el área de negocios, 15 años en ello. Pero la comunicación definitivamente siempre fue mi pasión. Cada vez que podía, desarrollaba una maestría de ceremonias, aunque no me pagaran. A mí lo que me importaba era que me vieran. Para mí es importante que la gente entienda que cuando tenemos un sueño, que cuando tenemos una meta, que cuando tenemos un deseo que nos mueve, es prácticamente imposible que alguien nos detenga. Y esa fortaleza está en nosotros. Y eso lo descubrí desde muy joven, aun cuando estuve en una cama postrada, aun cuando probablemente no tenía probabilidades de sobrevivir. Siempre tenía la esperanza de que vendría un mañana diferente y que sí, y que yo iba a poder construir mi futuro tal cual yo lo había deseado. Cuando hablo de mi adolescencia siempre tengo que hablar de lo que fue mi proceso de enfermedad, pues como paciente de lupus, un lupus que debutó a los 14 años, aunque a los 12 años empecé con una fiebre reumática juvenil. A los 14 entienden los doctores que es algo que va más allá y empiezan a tratarme como lupus. Ese proceso duró hasta los 17 años cuando convulsioné y mi cerebro de alguna forma se desconectó. Y ese fue un día gris en mi historia y en mi familia. Probablemente sí muchos pensaron que era el último día en que me verían con vida. Fue una explosión que hubo en mi cuerpo, mi cerebro convulsionó, perdí la visión, mis piernas se necrotizaron. De hecho, hubo la intención en su momento de cortarme las piernas hasta que profesionales muy competentes llegaron a ser parte del equipo y entendieron de que no, de que este tipo de cosas llevaba otro tipo de procedimiento y otro trabajo. Y les agradezco tanto porque así fue. Se pudo llegar a una solución, mi cuerpo de alguna forma necesitaba un cambio. Y si hay una explicación, podemos decir que hubo un milagro. También podemos decir que de alguna forma mi cerebro y mi cuerpo ya no toleraban más dolor, ya no toleraban más ese proceso. Mi cerebro se desconectó y se volvió a conectar. Y cuando lo hizo, aparentemente vino con una nueva configuración, si se puede decir así, porque de ahí en más todo el proceso fue en franca mejoría y puedo decir que hasta un año más, tal vez 18 años, estuve medicada. Luego mis médicos pues me sometieron a remisión, me dieron de alta, me dijeron: Raquelita, vete a hacer tu vida, que todo esto será un pasaje en ti. Realmente una historia que pareciera mágica, pero fueron muchos años de mucho dolor, de mucha incertidumbre y sobre todo con la desesperanza de ser madre, porque en ningún momento me daban las posibilidades de serlo. Tras el divorcio de mami y papi, pues definitivamente todo en nuestra vida, no solamente en la mía, en la de mis hermanos, se dio pues toda una transformación, tanto de nuestro proceso físico, también de nuestro proceso emocional, tener que mudarnos, abandonar todo lo que sentíamos como seguro. Y luego el ir a vivir con nuestro padre, que en ese momento también estaba aprendiendo a ser padre soltero y experimentar, fue como un despertar de todos al mismo tiempo. Eso me hizo sentir que había muchas cosas incongruentes, me sentía abandonada, y esto desarrolló una relación, pues obviamente, muy difícil con mi madre. Y así fue durante muchísimo tiempo. Mi adolescencia, complicada, conflictiva,
Entendí en su momento que mi madre también había sido producto de su propio desarrollo, de su propia crianza y su origen, y que en su momento hizo lo que podía hacer. Pero a un adolescente no le puedes decir eso, a un adolescente se cierra, a un adolescente se siente lastimada y definitivamente no en un aspecto rebelde, pero sí con mucho dolor. Hubo una relación bastante tirante, bastante difícil emocionalmente, incluso maltratante entre ambas. Y esto me marcó durante muchísimo tiempo, incluso era el sostén básico de mi relación, que tenía una afección emocional bastante directa. Y esto me hizo a mí, pues, en un momento determinado de mi vida, querer soltar porque no podía seguir concibiendo mi vida con una atadura emocional tan fuerte y sobre todo con dolor, porque es mi madre y quería amarla, quería estar con ella, pero no podía. Y este tipo de cosas pues te hacen entender que cuando se ama, cuando se está claro en el sentimiento natural, hay que evolucionar, hay que pasar. Tuve mi momento, claro, tuve mi momento de analizar y de reencontrarme con ella. Pedí perdón. Nos pedimos perdón y así pues creo que la historia tomó un rumbo diferente. Pues me casé una primera vez muy enamoradísima. A los 18, 19 años empiezo una vida que entiendo adulta y que creo que me tengo todas las herramientas. No fue un maravilloso matrimonio, pero sí de ahí tengo una hija preciosa, mi primera hija. Ella es una adulta, una mujer de 20 años enfrascada en la vida. Y esa primera visita, ese primer encuentro con la maternidad me hizo cambiar el mundo, me hizo entenderme, me hizo perdonar incluso situaciones que traía de mi vida anterior tras el divorcio, tras una relación no sana con mi madre. Y eso me hizo abrazar no solamente mi feminidad, sino también entender el concepto de la maternidad. Y sí, aunque suene cliché, es un chip que se desarrolla y se enciende justo en ese momento. Así lo sentí. Luego ese matrimonio inicial, mi primer matrimonio muy joven, pues no puede continuar, definitivamente no era la mejor opción para mí y sigo pues mi camino siendo madre soltera. En este momento ya pues decido tener a mi bebé sola, me quedo embarazada tras un divorcio que definitivamente vino a revolucionar toda mi vida, pero no tomo la decisión de continuar con esta relación aún a sabiendas de que estaba embarazada. Decido continuar y tengo a mi primera hija, Paula María, y decido ser madre soltera. Y así pues comienzo todo un proceso de miedos, de desafíos. Y luego, casi 5 años después de ese divorcio, conozco a mi actual pareja, mi esposo. Pues empezamos una relación hermosísima. Es una persona que recién llegaba al país, extranjero, de Argentina, se establece en el país, nos conocemos y empezamos una relación que trae como regalo y como fruto a mi segunda hija, Alejandra, una hermosísima niña que llegó para ser una bendición, con un desafío impresionante y que definitivamente debo decir que era el gran regalo que la vida me tenía deparada para poder poner en práctica todo lo que me había hecho aprender de una manera a veces hasta divertida y jocosa. Y noto que a los 2 meses Alejandra no me responde por su nombre, los ruidos o los estruendos más sonoros no pues la alteran y con mi duda voy a consultar al pediatra. En ese momento, con un poco más miedo que vergüenza, le hago saber la realidad y él me dice: no, tranquila, si la madre es la primera aliada que debe tener el pediatra, no vamos a descartar, hagamos un estudio preliminar a ver qué pasa en la casa, haz algún tipo de ejercicios de práctica, y así me asignó un sinnúmero de cosas que había que hacer con sonidos para tratar de estimular a la niña y ver si la niña me daba respuesta. En efecto, no había ninguna respuesta. La niña era sumamente observadora. Cuando estaba frente a mí era maravillosa, con aquella cara irradiando luz hermosa, un sol, pero solo cuando estaba frente a mí. Luego, si una puerta se estrellaba, si algún sonido estruendoso, mi hija nunca reaccionaba, incluso dormía sin ningún tipo de molestias. Cuando empezamos a buscar más profundo, se terminan haciéndole los estudios que son pues ya los decisivos para esto, que son los potenciales evocados, y efectivamente, mi niña es sorda bilateral profunda, sin ningún tipo de posibilidad de cambio, y definitivamente puedo decir que es el día más difícil que he tenido en mi vida. Recibir ese diagnóstico fue el antes y el después.
Si bien entendía de que era fuerte y que era resiliente, nunca me imaginé que la vida me había preparado para esto. De hecho, ningún padre lo está. Es imposible, ningún padre está preparado para recibir este diagnóstico. Y sí, tuve mi duelo, mi crisis, por supuesto. No se pueden imaginar cuánto pude haber sido, pues, una mujer invisible, porque creo que me perdí en ese momento solo buscando respuestas. Pero lo único que tenía claro era que había una respuesta. Había una respuesta. Nunca me cuestioné, aunque sí sentí mucha culpa por mi enfermedad. Sentí que si mi hija nacía sorda era porque yo tenía una enfermedad, porque mi cuerpo estaba dañado por mi lupus, y eso me hizo sentir culpable mucho tiempo sentí dolor. Pero luego maduré ese proceso buscando respuestas, aliándonos a los médicos ideales. Entendimos que la condición especial de audición de mi hija no tenía más solución que un implante coclear. Y bueno, así empezamos a investigar fuera del país, y también en nuestro país encontramos entonces la posibilidad de implantarla. Allí descubrimos al doctor Batista, un doctor maravilloso que nos dio la solución para esto. Gracias a las terapistas también que nos apoyaron en su momento. Alejandra recibió estimulación temprana desde el primer año. Nunca abandoné la posibilidad de oralizarla. Y sí, fue el camino más difícil. En su momento sentí un pavor terrible. Si algo me sucedía a mí como madre, ¿qué iba a pasar con mi hija? ¿Quién la iba a entender? ¿Cómo se iba a comunicar? ¿Cómo se iba a desarrollar en este mundo? Jamás pude quedarme pensando en el día de hoy. Solo tenía que pensar en el futuro, en ese futuro que tenemos hoy, gracias a Dios. Pero Alejandra empieza a responder a todo el proceso, empieza a ganar su oralidad, pues entendimos que el sordo no tiene por qué ser mudo, porque es un proceso conductual, y empezó a recibir terapia. Pero al recibir terapia recibimos la noticia de que el implante coclear cuesta $1 millón, $25,000 en ese momento que no teníamos. Y ahí se desarrolla un proceso maravilloso de solidaridad, donde empiezo a ser creativa a nivel Dios. Yo no sabía que tenía yo tanta capacidad para la creatividad. Desarrollo expedientes, lo llevo a empresas, hice cena benéfica, rifas, tantas familias que se acercaron, tantas. Y creo que Dios de alguna forma me respondió, porque si bien siempre quise agradecerles públicamente, probablemente este sea el día. Tanta gente que yo no conozco que se acercó a darme de su dinero, a darme de su consejo, a darme de su orientación. Me enfermé en el trayecto, claro que sí, fueron casi 2 años de abandonarme, de olvidarme, y terminé con una fibromialgia diagnosticada, a la cual solo un día le dije al doctor, no quiero repetir los procesos anteriores, dime qué hay que hacer para quitarme esto. Y me dijo, vive tu vida, olvídate que todo pasará. Y eso fue otro proceso también maravilloso, en el cual pues el tratamiento de fibromialgia fue bastante breve, y abandoné todo esto y me encaucé, porque me sentí una mujer tan plena, haciendo, ayudando, aportando, que lo único que debo dar gracias hoy es a la vida, a las hijas que me tocaron, a la experiencia que Dios permitió que yo viviera para poder responder ese para qué que hoy me llena de tanta serenidad, pero sobre todo de tanta gratitud. Como mujeres me siento una abanderada de llevar el mensaje de la transformación interior. Las mujeres necesitamos en nuestro país empoderarnos, pero no de la manera un poco incongruente que siento que se está llevando el mensaje. Necesitamos obligatoriamente entender que tenemos un rol, que sí, que debemos tener, y que si deseamos tener un compañero, busquemos el compañero idóneo, pero siempre procurando la educación, siempre procurando prepararnos, siempre procurarnos encontrarnos nosotras mismas,
queremos satisfacer las necesidades externas y no estamos entendiendo que el proceso viene desde adentro. Ser madre es maravilloso cuando lo puedes ser esposa, si te tocó el compañero ideal para hacerlo, es un proceso de doble vía, es un baile que se da en conjunto. Y cuando queremos irnos a la sociedad de frente, ir en contra de las cosas que están establecidas para nosotras, no estamos reclamando nada de manera justa, estamos imponiendo. Y creo que el reclamo viene desde la educación, desde el cambio, desde cómo educamos a nuestros hijos y a nuestras hijas para que ellos transformen nuestra sociedad. Ahí realmente viene el cambio inteligente de esa mujer que se prepara y sirve a la sociedad para el cambio, no para reclamar puestos que probablemente ni siquiera nos hemos ganado. Hemos avanzado mucho, pero también tenemos que educarnos mucho para poder seguir aportando.